Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto programa ya de El Nuevo Ojo con el Arte. Esta vez el tema será ciudad, identidad y patrimonio. Les queremos contar que la estructura de este programa va a estar dividida en 3 momentos. El primer momento tenemos 2 invitados, que es Emilio de la Cerda y Pía Montalegre, y vamos a hablar sobre lo que entendemos sobre ciudad, identidad y patrimonio. El segundo momento vamos a estar con Rodrigo Gendelman, que nos va a hablar de ciertos hitos específicos de este patrimonio geográfico, patrimonio en la ciudad, diferentes temas. Y el último momento vamos a estar con Patricia Aguilera, gran ilustradora, que vamos a revisar los dibujos que nos enviaron los niños. Entonces, niñas y niños, quédense hasta el final del programa, porque ya vamos a tener un montón de sorpresas, sorteo, el concurso, así que los esperamos hasta el final del programa. Sí, atentos, atentos niños y niñas. Olivia, Guillermina, ¿cómo están? Hola Erwin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, tenemos grandes invitados para comenzar el programa, así que los voy a pasar a presentar. Nos va a acompañar Pía Montalegre. Ella es arquitecta, magíster y doctora en Desarrollo Urbano y en Arquitectura por la Universidad Católica de Chile. Y también nos va a acompañar Emilio de la Cerda, también arquitecto y magíster en Arquitectura de la misma universidad y subsecretario del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que les damos la bienvenida a Emilio y a Pía. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Emilio, hola Pía. Hola a todos, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Sí, gracias. Bueno, queremos iniciar esta conversación que nos expliquen en el fondo desde cero. ¿Qué se entiende por patrimonio en una ciudad? ¿Y qué elementos podemos reconocer como parte de este patrimonio en una ciudad? Patrimonio, como dice la palabra y como la usamos para otras cosas, tiene que ver con las cosas a las que le asignamos valor, con las cosas que consideramos que de cierta forma son más relevantes que otras. Hablamos, por ejemplo, de nuestro patrimonio económico. Y en la ciudad son también las cosas que juntos hemos acordado que son valiosas para nosotros. Y también tiene que ver con una estructura que se hereda, con algo que queremos traspasar, que queremos conservar. En inglés la palabra heritage se usa para patrimonio, que tiene que ver con lo que tú heredas, por lo tanto tienes que cuidar y tienes que traspasar y tienes que conservar. Emilio puede complementar quizás más esa definición. Sí, bueno, bien en línea con lo que dice la Pía. La idea de patrimonio supone algo que nosotros como personas o como generación o como grupos, digamos, como colectivo, heredamos de alguna forma. Estamos obligados a administrar un tiempo. O sea, no podemos hacerle el quite a eso porque lo hemos heredado, es nuestro. Y hacernos cargo significa cuidarlo, pero no solo cuidarlo para que no avance, sino que también agregarle valor. Nosotros somos agentes activos en la construcción de patrimonio futuro. Y esa idea es muy bonita porque a veces se entiende que el patrimonio cultural tiene que ver solo con el pasado, como con una nostalgia que uno administra un tiempo, ¿fijas? Y eso, a ver, no es completamente cierto. En realidad nosotros, primero no le podemos hacer el quite al patrimonio, porque siempre lo recibimos, y luego tenemos una responsabilidad para enriquecerlo hacia el futuro. Y a nivel urbano, tiene que ver, como decía la Pía, con el colectivo, porque el patrimonio puede ser propio, ante qué sé yo, un recuerdo que tiene cada uno de nosotros de niño, no sé qué, es un patrimonio personal, digamos. Hay patrimonios familiares, la foto del abuelo tal, el cuadro de no sé quién, que quizá no le importa a nadie más que a la familia, pero también hay, a nivel social, hay grupos colectivos, barriales, comunidades, ciudadanos, locales, incluso nacionales, y en algún nivel también internacional, toda la plataforma UNESCO de protección de sitio de patrimonio mundial, Valparaíso, La Salitrera, Rapa Nui, qué sé yo. Y eso ya implica que hay colectivos mayores que le asignan valor a un bien y por lo tanto hay niveles de protección y responsabilidades compartidas. Oye, el programa de nosotros se llama Ciudad, Identidad y Patrimonio. Ya lo dijo Guillermina y Olivia. Entonces, Pía, te queríamos preguntar, ¿de qué forma esto que llamamos patrimonio aporta y configura la identidad de una ciudad?
Mira, es como el patrimonio está muy ligado al tema de la historia, pero no le entendamos la historia como un momento que quedó en el pasado muy lejos y que no nos interpela, sino que a nuestra historia, a la historia que vamos construyendo. Yo siempre uso la imagen de un departamento piloto. Imaginen un departamento piloto nuevo, súper bien decorado, súper bonito, pero que de cierta manera nos deja un poco fríos, porque no nos representa, algo le falta. El patrimonio es eso que le falta al departamento piloto, en el fondo, es esa alma de un lugar, es esa historia propia que tiene un sentido que está anclado en el tiempo, en nuestro tiempo y en los relatos que construimos de nuestros tiempos. Y por eso el patrimonio está relacionado con la identidad. Por eso el patrimonio, digamos, no es cualquier historia, no es una historia genérica, es la historia que construimos. Como decía Emilio, el patrimonio de una familia es lo que está relacionado con esa historia de esa familia. El patrimonio de una nación está relacionado con la historia de esa nación y con la historia que nos hace sentido y que conocemos. Cuando olvidamos, por ejemplo, una historia, de cierta manera pierde sentido ese patrimonio. Y también con lo que valoramos y con lo que nos gusta, porque también hay patrimonio que no necesariamente es histórico, el patrimonio natural, el paisaje. Por ejemplo, el mar para Valparaíso, que es una ciudad que mira al mar y que esa relación con el mar es parte de su patrimonio, parte de su cultura. Los porteños miran al mar. Perfecto. Pero en concreto, ¿qué elementos, como para que la gente nos entienda, dónde está el patrimonio, Emilio? ¿Está en los edificios? ¿Dónde está? A ver, la idea misma de patrimonio supone que hay una relación entre un bien cultural, entre una manifestación, puede ser material o inmaterial, y una comunidad. O sea, el patrimonio no está en la cosa, sino que está en la importancia, como decía la Pía, en el valor que alguien le asigna a esa manifestación. Por lo tanto, el patrimonio es una relación. Y al ser una relación es cambiante, porque las sociedades cambian. Entonces las cosas no siempre, o las manifestaciones no siempre tienen el mismo valor. Por ejemplo, hablar de Quinchamalí, que ahí Erwin tiene una cocinilla atrás, Nemesio Antunes era un amante de Quinchamalí, que tengo acá otras piezas también acá. ¿Cuál es la importancia de Quinchamalí? ¿Es la pieza? ¿Es la herencia que las artesanas, las cultoras le han traspasado a la hija? ¿Un saber hacer? ¿Te fijas? Claramente la manifestación, esa herencia, ese saber hacer es parte de ese patrimonio, es el patrimonio. Y ese tiene una manifestación material, ¿te fijas? La Pía tiene atrás una guitarra, pensemos en lo que, bueno, obviamente en la música, pero pensemos en los cantores o en lo que hacía la Violeta Parra. Va a explorar a los campos una tradición, unos conocimientos perdidos, digamos, o rurales. Los rescata y a partir de ese saber elabora su propia obra. O sea, uno puede entender la creación de la Violeta Parra y muchos otros, por poner un caso emblemático, sin esa herencia que ella enriqueció. ¿Te fijas? Ahí está, diría, como parte de la esencia de este debate. Oye, y entendemos que Chile es un país súper especial, ¿cierto? Porque es largo y va desde norte a sur como una franja que es incluso más grande que Europa. Entonces da esa franja especial que tiene distintas diversidades territoriales, geográficas, cómo el paisaje se va relacionando con las ciudades y con su patrimonio. Tiene que ver con las formas también de hacer, o sea, cada paisaje tiene distintos colores y uno reacciona a esos colores. Tiene que ver con el clima, es distinto, por ejemplo, el sur lluvioso, en donde las tardes tienden a ser como oscuras y la arquitectura, en cambio, tiende, por ejemplo, a destacarse con colores brillantes, o la arquitectura del desierto en el norte, que es de colores como tierrosos, blancos, claros, y a la vez los colores de las prendas, por ejemplo, tienen todos esos otros colores muy brillantes y muy contrastantes con estos colores del desierto, por ejemplo, que son como muy matizados y muy parejos. Entonces, las formas de hacer, las formas de vivir, las cosas que nos gustan, se van cambiando y se van modelando por este territorio que va cambiando, y nuestro arte, nuestras producciones, nuestros ritos, nuestra cultura va reflejando ese paisaje que es diverso y va encontrando relaciones con ese paisaje que es diverso. Agregando a lo que dice la Pía, en patrimonio se usa harto el concepto de paisaje cultural.
y uno diría que este paisaje cultural, el paisaje no tenía que ver con la vegetación, suponte. ¿Por qué un paisaje cultural? Y la importancia que se le da a esa idea es que hay una naturaleza, digamos, que ha sido intervenida por la cultura, de alguna forma. Y esa intervención significa que le ha dado valor simbólico a la cultura, como los pueblos atacameños con los cerros tutelares, por ejemplo, o que la ha intervenido para generar una forma de vida. Por ejemplo, cuando los cerros son intervenidos con terrazas de cultivo para adaptarlos y cultivar, o por ejemplo en Chiloé, cuando la estructura de presencia indígena cruzada con las misiones jesuitas y franciscanas, llega desde el mar y genera una serie de pequeños poblados con las iglesias con sus alrededores. O sea, hay una coherencia entre sistemas constructivos, recursos, manifestaciones culturales y paisajes, que es la que genera esta especie de identidades locales o identidades singulares. Y eso también está muy arraigado a esa riqueza, a esa diversidad geográfica que estaban comentando recién. Oye, ustedes han hablado mucho de la importancia que tiene el patrimonio, ¿cierto? Queda claro que es algo que es importante de conservar, de evitar su deterioro. Pero sabemos que los países tienen realidades distintas, ¿cierto? Y que los países también tienen patrimonios distintos. ¿Cómo se protege el patrimonio urbano, el patrimonio de la ciudad en Chile, Emilio? A ver, en Chile se protege mediante cuerpos legales, mediante leyes. O sea, siempre el patrimonio se protege en varias maneras, ¿cierto? La mejor manera de protegerlo es usarlo, mantenerlo vivo, mantenerlo adaptado. Pero en ciertos momentos donde esa protección no se genera, se recurre a la legislación para tratar de encontrar una vía de solución o de protección. Digamos, la iglesia de San Francisco en el centro, o alguna estancia magallánica, o el patrimonio industrial en Lota, no tengo idea. O sea, hay muchos tipos de patrimonio distintos. Se protege con leyes, hay dos leyes principales que lo hacen. Una es la ley de monumentos nacionales, que es una ley del 70, pero que Chile ya la creó el año 25, o sea, Chile es bien pionero en Latinoamérica en protección de patrimonio. Y luego también se protege por los planes reguladores comunales, esto es por las normas locales, urbanas, que definen ciertos lineamientos de patrimonio cultural. Y eso es interesante porque la protección también tiene que ver con el desarrollo local. O sea, hay maneras de entender un desarrollo, como se le llama, sostenible, que no destruya los lugares, e incorporar el patrimonio en eso es una manera de hacerlo. Y en Chile esto bien concretamente se traduce en 5 figuras de protección. Los monumentos arqueológicos están protegidos, lo paleontológico, el mundo fósil, digamos, las zonas típicas, que son los barrios, tienen una manera de protegerse, los monumentos históricos, que en general son edificios, pero no siempre, también son conjuntos, por ejemplo, Rapa Nui completa el monumento histórico, toda la isla, y también los monumentos públicos, que se entienden los elementos conmemorativos del espacio público, que van desde la estatua hasta los conjuntos escultóricos o incluso sitios de memoria, como sitios para recordar. Es muy interesante también esa relación de entender el patrimonio como algo móvil y vivo, en el sentido que entendemos que patrimonio está completamente ligado a la identidad y cómo esa identidad está en constante cambio. Entonces, todo el tiempo hay que estar revisando qué es lo que en una comunidad se entiende como patrimonio y quizás uno no está enterado y hay que estar actualizándose de empezar a considerar patrimonio cosas que nunca antes habían considerado como patrimonio. Eso es una reflexión bien, bien bonita y actual de cómo entendemos el patrimonio a nivel país también. Entonces, Olivia, el patrimonio no es un listado cerrado, no es como no es un listado que está terminado y que ese es el que tiene que conservar y llevar hacia el futuro las generaciones. Y que lo vamos definiendo entre todos, que se define colectivamente también. Claro, algo que hoy día no es patrimonio podría ser patrimonio mañana. Exacto. Tenía una pregunta, porque claro, hemos hablado de patrimonio, bueno, con respecto a este tema, ¿no? Del tema de hoy de arquitectura, urbanismo, pero el patrimonio humano, ¿cómo se ve eso? El patrimonio humano, por ejemplo, nosotros que tenemos una fundación en torno a una persona, aparte de por ejemplo, este programa, El Ojo con el Arte, o su pintura, o otro personaje, ese es como un tema más nuevo, ¿no? Siempre he tenido esas dudas, así como con respecto directamente al tema patrimonial, patrimonio humano. Sí, lo que
La historia de la protección como patrimonial partió de objetos, partió de proteger, o sea, partió de museos, de reconocer, de resguardar el arte, que estaba como valorado universalmente. Después nos abrimos a los lugares o a los edificios, las antiguas maravillas del mundo, ¿ah? Los vestigios de las culturas antiguas. Y luego se ha ido expandiendo eso a distintas localidades, a distintas épocas, y a cosas que ya no solamente son objetos, que no son tampoco solamente del pasado, sino que también son prácticas, lo que llamamos, digamos, lo que socialmente se llaman las prácticas, los actos de las personas, las costumbres, o personas que son remanentes de una determinada práctica, por ejemplo. La última persona que habla una lengua, la última persona que conoce, por ejemplo, un oficio, esa persona es en sí, digamos, como portadora de algo que es patrimonial. Y claro, como bien decía la Guille, esto está en constante ampliación y en constante redefinición. Y se construye también socialmente. Debemos acordar, debemos recordar por qué valoramos ciertas cosas. Y hay ciertas cosas que de pronto salen de lo que consideramos valioso y ya no recordamos por qué le teníamos, digamos, algún valor. Las historias se dejan de narrar y eso es quizás también uno de los principales problemas que puede enfrentarse, digamos, el patrimonio también, como la falta de esa voz que anime esos objetos y que van desapareciendo, digamos, su sentido en el tiempo. Oye, Pía, nosotros sabemos que tú eres una persona que tiene opinión, ¿cierto? Que escribe columnas, que va marcando la pauta sobre los temas de patrimonio. ¿Qué tensiones, qué conflictos has detectado en relación a esta protección del patrimonio en Chile? Especialmente en el patrimonio que tiene que ver con lugares, pero yo diría que tampoco está en categórica la división entre los lugares, las prácticas y todo, pero lo que tiene que ver con lugares, uno de los principales conflictos tiene que ver con el valor, con que el suelo en la ciudad genera valor, genera dinámicas económicas, y hay presiones para que esas dinámicas económicas sean lo más favorables posible a los mercados, podríamos decir. Y cuando nosotros determinamos que algo es patrimonial, de cierta forma estamos poniéndole restricciones a ese lugar. Y ese es uno de los principales conflictos, que es como la presión por rentabilizar lo más posible un espacio en la ciudad y las restricciones que te impone el conservar algo. Y también tiene que ver mucho con que a veces son altos los costos que significa conservar, por ejemplo, un edificio. Entonces, a esas restricciones se suman costos. Y si a eso le sumamos quizás lo más grave de todo, que es que no tenemos una historia que nos haga valorar ese lugar, obtenemos, digamos, de resultado la destrucción de un patrimonio. O sea, no nos hace sentido, queremos, digamos, que sacarle más rentabilidad a ese lugar y además está asociado a costos y no tengo apoyos para poder valorarlo, eso se traduce finalmente en la destrucción de ese patrimonio. Oye, Emilio, en base a esos conflictos que ha detallado muy bien Pía, ¿cuáles crees tú que son los desafíos prioritarios para el patrimonio en Chile? Oye, yo creo que son de distinta naturaleza, pero hay uno que es bien importante, que es institucional y legal. Lo que describe la Pía es muy cierto. Cuando hablamos de patrimonio, no una noción romántica en la que estemos todos de acuerdo. Patrimonio es, por principio, un espacio de conflicto, un espacio de fricción, llamémosle, de roce. Justamente por las estructuras de valor que están en juego. La Pía dice, mira, un terreno urbano, cuando la ciudad creció y la valoración sobre ese terreno, digamos la plusvalía, el precio del suelo subió, hace que hay un estímulo al propietario, y no solo al propietario, también a veces al propio Estado, que dice, mira, este lugar está muy bien ubicado, tiene colegios cerca, tiene metro cerca, tiene todas las posibilidades de la ciudad, yo quiero que ese lugar se transforme para que más gente llegue a vivir acá y pueda usar los beneficios de la ciudad, por ejemplo. Entonces, la valoración pública, la valoración económica del terreno, a veces choca con la valoración cultural o simbólica que un lugar puede tener. La valoración, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, ¿no? Por tomar el caso, está muy bien ubicada en Santiago y ese precio de suelo es altísimo. Y en un momento se pensó demoler
parte de San Francisco, ya sea para hacer un barrio nuevo, ya sea para pasar la Alameda, se fijan justo la Alameda y hacen una vuelta porque querían pasar más micro. Y alguien, bueno, el Consejo Monumento dijo, no, pues esto hay que protegerlo porque es muy importante para la historia del país. Entonces, te fijas, hay un punto de conflicto directo entre, y eso se ha extendido hoy día no solo a edificios, a barrios, y también a paisajes en los que se desarrollan formas de vida determinadas, las manifestaciones culturales. Entonces tú dices, bueno, llegamos a un punto en el que la simple protección legal ya no es suficiente, porque nosotros llevamos 100 años protegiendo, te fijáis, con un órgano que es el Consejo de Monumentos, que es riguroso y tal, pero que tiene una especie de sesgo legalista, entonces llega con una especie de acto, con una varita mágica, digamos, que para ponerlo en términos como simples, y que dice, esto es patrimonio, listo, de aquí en adelante esto está protegido, y todos quedamos como, se salvó, se protegió, pero las pinzas, porque esa protección lo que significa es que legalmente está protegido, pero si tú no tienes la posibilidad, como decía la Pía, de meterle un nuevo uso, porque ya el uso original no existe, por ejemplo, o de inyectarle nuevos recursos para su conservación, que está muy dañado, que es caro, Valparaíso, todo el centro de Valparaíso, lo que dejó de ser comercio, lo que dejó de ser bodega, lo que está hecho con sistemas eléctricos y estructurales muy antiguos. ¿Qué se hace? O sea, si tú no tienes incentivos para transformarlo, sean por norma urbana o por incentivos económicos, o incluso por dinámicas culturales, esos lugares terminan abandonados, incendiados, botados. Y hemos visto demasiado las últimas décadas patrimonio incendiado, patrimonio abandonado, justamente porque no tenemos toda esa otra pata, todo ese círculo dinámico puesto. Pareciera que nuestra comprensión del patrimonio es lo antiguo, lo protejo y chao. Pero esa visión de futuro, que hablábamos al principio, que el patrimonio uno lo hereda y lo tiene que entregar enriquecido para adelante, por lo tanto, tiene que actuar, tiene que intervenir, pareciera que legalmente, y te diría también culturalmente, muy fuertemente, lo tenemos poco incorporado. Yo diría que ahí tenemos un desafío que es de orden cultural, profundo, como de comprensión de nuestro rol respecto al patrimonio, y uno que también es obviamente económico y legal. En este contexto que estamos viviendo, ¿no? de una pandemia, de seguramente cambios que va a vivir el mundo, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el patrimonio? Qué difícil la pregunta. Yo creo que de todas formas va a haber una vuelta a valorar muchas cosas, digamos, a una vuelta a la ciudad, una vuelta a disfrutar lo que hemos puesto en pausa durante todo este tiempo. Creo que todos, cada vez que se nos pasa por delante la imagen de un parque, la imagen de una playa, la imagen de un paisaje, decimos qué ganas de estar ahí, qué ganas de estar ahí, qué ganas de poder salir, volver a vivir, digamos, los espacios. Y yo tengo mucha esperanza de que el cambio cultural que vamos a experimentar después de este largo periodo de reclusión va a tener que ver con una vuelta de valorar la ciudad de otra manera. Una ciudad para ser vivida, para ser disfrutada, no solamente para que funcione la vida en términos, digamos, económicos y productivos, sino que para ser también disfrutada. Y eso incluye el espacio público y incluye, por supuesto, digamos, el patrimonio que le agrega valor a la ciudad, que le agrega interés y que le agrega, digamos, valor, como bien digo, a esta experiencia urbana. Yo tengo muchas ganas, una de las cosas que he echado de menos en todo este periodo es en realidad poder visitar museos, poder hacer un paseo por la ciudad, poder perderse por algunas plazas y calles como parte de ese disfrute, digamos, de un tipo de vida moderno y urbano que tenemos. Yo encuentro que es interesante ver el debate medioambiental en relación al tema también del patrimonio y lo que se viene a futuro, ¿eh? Porque la idea de que los recursos, sea cual sean los recursos, digamos, los recursos naturales, los recursos culturales, son de partida infinitos, como que se autorrenuevan, digamos, y que, a ver, claro, que son infinitos y uno siempre puede echar mano a ellos, está como bastante vencida esa idea como de un progreso sesgado, llamémoslo así, ¿ya? Me parece que está como en bastante crisis. Y de alguna manera, no sé, tiene algo que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con dinámicas que son más amplias. Eso se ha visto reflejado fuertemente en este tiempo, este debate. No se trata de frenar la máquina, sino que cómo uno entiende el desarrollo y la agencia de esos recursos. A mí me parece que ese es uno de los cambios grandes que permite también entender al patrimonio cultural, cómo el desarrollo de las sociedades es capaz de lidiar con más factores. En el caso chileno es interesante, fíjate que hace poco se promulgó, hace algunos años, la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
y por primera vez en nuestra historia el patrimonio cultural entra a ser considerado un factor del patrimonio, del desarrollo urbano. Ese desarrollo, como está planteado hoy día en nuestra política nacional, contempla el desarrollo económico, es medio obvio, ¿cierto? Siempre la dinámica económica en todas las ciudades, pero mete también la medioambiental, o sea, trata de poner un foco en los cursos de río, en las filtraciones de agua, en las napas subterráneas, en los cerros, qué sé yo, en la geografía. Uno en la integración social y en el patrimonio cultural. O sea, es interesante ver que hay una búsqueda por tener unas lógicas de desarrollo futuro que no dicen que no hay desarrollo, porque sería muy tonto eso, la verdad. Pero sí considera que hay otras dimensiones que entran en juego que también son parte del desarrollo. No son instrumentales al desarrollo económico, son parte sustancial del desarrollo y por lo tanto el patrimonio cultural es parte del desarrollo. Me parece que esos debates que son, digamos, como de nueva generación y que son post-industriales de alguna forma, y que en el fondo esto no es académico, es urgente. Es como decía Parra, que existe en un momento Nicanor Parra, como que se dio una vuelta de maracatoche así en toda la discusión política más de los 70, y salió hablando de estas cuestiones, que decía, este viejo está loco, ¿qué le pasa? Dijo que la cable. Pero no, él estaba diciendo una cuestión que era lo que se venía como una urgencia para, digamos, civilizatoria, si se quiere. Yo creo que ahí hay una dimensión del debate que esplende después de todo lo que nos ha pasado estos meses. Oye, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Emilio, Pía. Hemos aprendido mucho sobre estos temas. Y bueno, el programa tiene que continuar, así que les damos las gracias. Antes de que se vayan, queremos enseñarle a decir en lengua de señas un concepto, tres conceptos en realidad que tienen que ver con el título de este programa. El primero es ciudad. ¿Vamos haciendo entonces? Sí, vamos a hacer la manito en las casas también, por favor, practiquemos. El segundo es identidad, que es como un bolsillito aquí. La mano aquí y luego está acá, ¿cierto? Y el último es patrimonio, para que vayamos incluyendo señas en nuestro vocabulario. Oye, súper bueno, porque Pía y Emilio hacen clase, así que lo van a poder enseñar a sus alumnos en práctica. Ahí. Buenísimo. Muchas gracias. Identidad y patrimonio. Identidad y patrimonio. Sí. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que hemos conversado. Ha sido un aporte muy grande. Sí, deja harto para pensar y pensar qué viene también y cómo lo enfrentamos todos. Bueno, encantado. Muchas gracias. Bien. Gracias, Pía. Con el arte. Gracias. Bueno, ahora los invitamos a ver un video, el clásico video que mostramos en el programa, donde vamos a hablar un poco del archivo de Nemesio Antunes en la Fundación. Ojo con el arte. Ojo con el arte. Esta es la sede de la Fundación, era el Extay 99 de grabado. Es mi primera experiencia, primera vez que estoy en este lugar, así que estoy imbuido del taller 99, de Nemesio, de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias. Por eso te invitamos para revisar ciertos documentos, algunas acuarelas, para en el fondo entender la relación que tenía Nemesio Antunes con la ciudad, como su manera de retratar la ciudad, de entender la ciudad. Entonces, la primera parte que te queremos mostrar es cuando Nemesio Antunes fue estudiante de arquitectura en la Universidad Católica. Estos en el fondo son los croquis que hacía Nemesio y bueno, todos sus compañeros cuando estudiaban arquitectura, ahí en Pedro Valdivia Norte. Y uno de los cursos, iban al Cerro San Cristóbal a dibujar, por ejemplo, croquis de la ciudad. Aquí tenemos una serie, ahí podéis viendo los años, por ejemplo. Claro, esto era la clase de acuarela. Maravilloso. La clase de acuarela en la carrera de arquitectura, porque obviamente tenían que posicionar los edificios, las construcciones en un ambiente, no había computación. No había, entonces... Por eso tenemos tantos arquitectos tan buenos acuarelistas. Claro. O sea... Pero él cuenta que cuando está haciendo uno de estos croquis es cuando decide que en el fondo lo que le interesa es la pintura que va a ser pintor. A través de la acuarela, esta fue la técnica que hace descubrir su... Pero termina la carrera de arquitectura. Cumple un poco con los estándares para la familia, nos deja tranquilo. En Colombia, y aquí cumplo y entregó su... Claro, esto es Chile, pero acá ya él empieza a viajar también con los mismos compañeros de arquitectura, hay un viaje que es... ¿Esto qué podría ser Notre Dame? Yo creo, probablemente, ¿no? Es como Francia.
¿Estas acuarelas, perdón, han estado alguna vez en una exposición, la que hubo el año pasado en el Bellas Artes? Esto no. Esto es súper exclusivo. Súper exclusivo porque son sus acuarelas de estudiantes, Todavía no era artista, por prueba, y están usadas por los dos lados. Sí, no, hay algunos que son, mira, este es un calendario del 42. Mira el Garrú. Sí, esto vamos poniéndolo. Agarró y esta es... Los veleros del Garrú, qué lindo. Eso es Algarrobo, esto es... Año 54. La Salitrera, entonces... Renca, el Cerro Renca, no te puedo creer. Esto es... El Cerro un Renca hito santiaguino. en 1940. Este es el tercer cerro más alto de Santiago, de los Cerros Isla. Mira, y aquí con 3 casitas. Ahora yo creo que la carretera pasa por acá. Antes de cualquier letrero, además. No Antes estaba de ni en cualquier Renca letrero. ni en La Lleva, por supuesto. Qué maravilla. Esto no lo había visto jamás. Estoy haciendo como el vínculo. Y este es muy lindo porque es Valparaíso también, cómo se habita. Y yo creo que eso es el arquitecto siempre está viendo cómo se habita la geografía. Esto tiene que ver con ya la etapa de Nueva York. Esto es Nueva York. Esto es Primero, Nemesio más maduro. viaje a Nueva York. Segundo viaje. Segundo. Hay que entender que entonces Nemesio regresa a Chile más o menos en el 53, forma el 99, es director del Museo de Arte Contemporáneo y siendo director En la Quinta Normal. en la Quinta Normal lo llaman para ser agregado cultural en Nueva York. Y ahí se va como agregado cultural, pero sigue trabajando en su taller, en su obra, y toda esa serie son las multitudes y los espacios de Nueva York en la ciudad. Esto no es en Nueva York, ya en Chile, pero ya tiene lo neoyorquino metido. También es... Un desfile de fiestas patrias, las banderas chilenas. Claro, la gente caminando por la calle, entonces está la ciudad, las banderas... Parece como la marcha, es una manifestación. No habría imaginado nunca que eso era Nemesio. Ahí hay unos volantines. Ahí podía estar el vínculo, pero no es tan evidente. Y eso está hecho casi con un lápiz pasta rojo. Lápiz pasta. Sí, un boceto. En un cartón piedra. Igual Nemesio, yo leía que en el libro, por ejemplo, de la Patricia Verdugo, cada cierto tiempo necesitaba de vuelta la urbe. O sea, tenía una relación de amor-odio con la urbe porque se va a Londres después de estar en España y como que necesita urbe. Sí. Él cuenta en Cartagena que en París fue donde se fijó esto cuadriculado, los manteles, cómo hacían movimiento y volumen. Entonces ahora mezcla las dos temáticas que son multitudes con estos cuadriculados. Entonces va mezclando ahí las diferentes investigaciones que hace. Claro, y después trae el mantel a la realidad chilena y le mete el sismo y el terremoto y el movimiento, ¿no? Y estas mesas como que se están cayendo. Sí, las mesas terremoteadas. Y después tenemos estos otros, que son unas joyitas, que son muy bonitos porque son ¿cómo se llaman estos? Individuales, de birrería, espaguetería, pizzería en Florencia. Entonces se llevó varios de estos y Qué linda serie. empezó a hacer... y más urbano que hecho en un individual, digamos, de Claro. un restaurante imposible, ¿no? O sea, Y está- las esculturas, pero en Italia Claro. las esculturas están en todas partes. También te Entonces, quería yo voy a mostrar ver, que lo vimos en el capítulo de fotografía, pero que también es muy interesante cómo usa la acuarela y el croquis para estudio del desarrollo después de sus pinturas, pero también en obras como esta, que se llama Muro Negro, por ejemplo. Eso es una foto, ¿no? Esto es una foto que la saca desde la ventana de su departamento, donde vive desde una altura, y este pedazo de la realidad. Y luego cómo está transformado Claro. a pintura, que reconocemos el mismo muro, esto ya más exacerbado, pero también estas líneas que son muy arquitectónicas. Y cómo estas aglomeraciones de gente anónima, estas masas que hacen ciertos recorridos extraños, que siempre se acercan como a unos puntos de luz. Y a propósito de lo que tú dijiste de cómo se sentía Nemesio en esta ciudad, que un poco eso representa. Es rara esa sensación de lo que uno lee, de cómo disfrutaba Nemesio toda esa vida cultural, porque además había muchos chilenos en ese momento, artistas, ¿no es cierto?, juntándose, vinculándose, y cómo la representa en su arte. Y incluso Sí. esta foto es mucho más positiva que la manera en que queda representada Sí. acá, ¿no? Aquí uno no ve mucha línea al revés, ve gente jugando, haciendo deporte, aprovechando las bondades de una ciudad con capital cultural y equipamiento, y aquí no, parece una cárcel. Sí, eso. Ya, Rodrigo, bueno, ahora ya te mostramos todo el material. Ahí para quedamos que- imbuidos para del que Nemesio quede dando vuelta y nos urbano. vemos el programa, claro. Por Zoom nos vemos el programa y ya va a seguir desarrollando este tema.
porque es tremendo tema. Tremendo tema, no, Así y tremendo que... lugar, y además para mí todo lo que he visto, bueno, evidentemente, jamás había visto algo así en Nemesio, entonces como que se me ha ampliado el concepto. Tienes que Claro, porque digerirlo. en el fondo te estamos mostrando todo el proceso que él hizo para llegar a las obras que están hacia el público. Entonces está como la puerta adentro, el backstage, sus investigaciones que se estaba fijando. Antes de los detallitos. volantines, antes de los terremotos, Antes. antes de los tangos, Exacto. estaba este vínculo con la ciudad, con la arquitectura, con el urbanismo, con la perspectiva. No, me encantó, aprendí muchísimo. Un lujo ver esto. O sea, Sí. Ojo con el arte. Ojo con el arte. Bueno, ese fue el video, espero que les haya gustado, mucha información, pero esa misma información ahora la vamos a desarrollar con Rodrigo Gendman en vivo. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola, qué gusto de saludarlas y de saludarlos, Erwin. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están Rodrigo. ustedes, Olivia? Bueno, les presento Rodrigo de Gendelman, que para los que no lo conocen, periodista, fundador de Santiago Adicto y Escultura Chile, Premio Honor 2017 del Colegio de Arquitectos de Chile. Bueno, además tiene sus programas de radio. Bueno, aquí está con nosotros, un honor. Muchas gracias por la presentación y gracias por recordar ese premio de honor del Colegio de Arquitectos, que para mí es como el premio más importante que he recibido en mi vida. Imagínate un periodista ser premiado como por el Colegio de Arquitectos, o sea, un sueño hecho realidad, casi como participar en Ojo con el Arte. Pero fantástico, qué bueno. Bueno, Rodrigo, después de que nos visitaste en el espacio de la Fundación, que fue un encuentro maravilloso, muy agradable, fue genial poder como compartir ese archivo, documentos, acuarelas contigo. Mucha información. Mucha claro. información, un poco nos dimos cuenta en la conversación que tuvimos que una de las características que tiene Nemesio Antunes al representar, por ejemplo, la ciudad o la arquitectura, es que siempre tiene una prioridad el entorno natural donde se instala, donde se emplaza esa arquitectura. Entonces, con respecto a ese mismo tema, que siempre está presente la naturaleza, el clima, la gente, cómo habita ese espacio, queríamos un poco poner como tema de conversación contigo el patrimonio geográfico de una ciudad, en este caso también de Chile, que nos cuentes sobre ciertos hitos de patrimonio geográfico, tanto en Santiago, que es tu expertise, pero también en otras regiones. Encantadísimo. En la medida que yo he ido descubriendo, aprendiendo, estudiando, conociendo a nuestros arquitectos, conociendo a nuestros pintores, conociendo a nuestros escultores y a nuestros poetas, y bueno, ya a nuestros escritores, he ido entendiendo que sin duda el patrimonio principal que tenemos en Chile, además de la gente, obviamente, es nuestra geografía. Tenemos una geografía que es impresionante, que es tan impresionante que muchas veces es avasalladora y por lo tanto también durante muchas etapas de nuestra vida nos ha producido un cierto miedo, ¿no? De que esta cordillera gigantesca que de alguna manera nos aisló por tanto tiempo del mundo, este país volcánico que realmente hace erupción, este país sísmico que no sabemos cuándo se nos va a mover, este país que después de un sismo a través de las aguas con un tsunami nos puede inundar. Entonces hemos tenido una relación bien compleja con nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza es simplemente extraordinaria. En el caso de Santiago, vivimos en el Valle Central, donde la altura de la cordillera de los Andes es realmente impresionante. Después de los Himalayas, no hay otra altura así en el mundo. O sea, cuando los europeos hablan de montaña, en general, la dimensión, cuando llegan y ven los Andes, es una cuestión que los deja con la boca abierta. Miguel Laborde, gran cronista y un hombre que sabe muchísimo de nuestro patrimonio, me hablaba de cómo en Europa hablaban de la Selva Negra, y de repente la Selva Negra, no me acuerdo si era en Inglaterra, era un lugar señalizado, con caminos, súper urbanizado. No tiene nada que ver con nuestra geografía nuestra, que es como indómita, que es potentísima. Si le sumamos en Latinoamérica más encima toda la zona del Amazonas, toda la zona del Caribe. Nuestro continente es una maravilla, Chile es potentísimo, y en Santiago yo diría que nuestro patrimonio geográfico número uno y nuestro ícono, que debería ser nuestro ícono turístico, de posicionamiento, de todo, es el Plomo. El Cerro El Plomo tiene 5.424 metros sobre el nivel del mar, y es la altura más grande que vemos desde Santiago, y que vemos desde la Plaza de Armas en un día limpio. Y ahí hay una conexión ancestral potentísima, porque tanto el Plomo
como la Plaza de Armas, como el Cerro Chena, son espacios que eran muy importantes para los incas que ocuparon nuestra ciudad mucho antes que llegara Pedro de Valdivia, e incluso para las civilizaciones anteriores a los incas. Esto de que Valdivia fundó Santiago ya a esta altura, gracias a las investigaciones de Rubén Steber y de Gonzalo Sotomayor, tenemos bastante claro que no es así. Esta era una administración inca, la Plaza de Armas es un lugar, miren, aquí tengo una frase súper interesante. Gonzalo Sotomayor, que lamentablemente falleció muy joven, a los 42 años, dice que el camino del Inca pasaba junto a los paredones viejos de la casa del Inga, así tal cual, en lo que hoy es la calle Puente con Catedral, a metros de la Plaza de Armas. Hoy día hay una ruta que ha trazado la Fundación Más Mil, que lidera la arquitecta Casu Segers, perdonen si estoy hablando mucho, ustedes me paran. Dale, está fundación de la cual tengo la suerte de ser parte del directorio. Y hay un camino que va justamente desde la Plaza de Armas hasta la cima del Cerro del Plomo, son 110 kilómetros de camino, y ya hay 2 chilenos jóvenes que lo han hecho. Uno se demoró aproximadamente 6 días y partió en la Plaza de Armas, y llegó a la Cumbre del Plomo y unió 2 hitos que tienen que ver con nuestra historia muy, muy anterior a Pedro de Valdivia. El Cerro del Plomo es un Apu Guamani, es un cerro sagrado. Ahí se encontró hace 60 y tantos años a ese niño que había sido sacrificado hace o sea, 500 años. Entonces, tenemos un hito geográfico que, sumado a la cordillera de los Andes y a los cerros isla que hay en Santiago, como el Cerro Santa Lucía o el Cerro Renca, que justamente comentábamos en Taller 99, 26 cerros isla solamente en el casco urbano de la ciudad, que hacen que Santiago sea una ciudad que geográficamente te impacta, y a alguien que viene de afuera realmente lo deja perplejo. Bueno, en avión, cuando uno viene, es impresionante. Primero si uno viene de Argentina, pasar la cordillera es eterno, y uno ve un paisaje impresionante. Y después, la llegada a Santiago, se ve estas islas verdes, y se entiende un poco este valle, y que aparecen, claro, estos cerros, que cuando uno está en la ciudad con tanto edificio ya no lo alcanza a ver. Ese cruce en avión de Argentina a Chile debería ser casi, si se pudiera, obviamente, parte de la malla curricular. Porque en el fondo, cuando uno ve dónde vive, en Santiago particularmente, en esta cuenca, que es como una cosa chiquitita rodeada, pero de una cantidad de montañas impresionante, pucha que te cambia la percepción. Y en ese sentido, por ejemplo, las fotos de Guy Wenborn, que ha hecho durante años de Santiago y de Chile desde la altura, el trabajo de nuestros escultores como Pancho Gacitúa, o como Vicente Gajardo, como Marta Colvin, como Samuel Román, que han traído la piedra de la cantera y nos han mostrado justamente esa piedra y le han dado un valor maravilloso, un valor además de exportación. Pucha que es lindo cuando uno vincula la poesía de Gabriela Mistral, la escultura de Pancho Gacitúa, la pintura de Nemesio Antunes. Todo empieza a cobrar sentido y te das cuenta que nuestra geografía no puede competir. Hay fotos donde se ve la torre del Costa Rica Center, que mide 300 metros, una foto que está tomada desde Maipú, perdón, y donde el Costa Rica Center parece una hormiga al lado de la cordillera y del Plomo. Y ahí te das cuenta que no hay ni una construcción humana que pueda competir con la geografía de Santiago. Eso por lo menos diría yo respecto de Santiago de Chile. Sí, y la otra cosa también es que nuestro mar Pacífico no tiene nada. Es un mar furioso, helado, con corrientes de Humboldt, que los turistas meten los pies y quedan helados, y con pasan ballenas en nuestra costa, pelícanos, ballenas, no son delfines, son, la geografía... Muy parecido. Claro, todo eso es realmente, y claro, y si uno lo ve antes, las otras generaciones, estaba todo mucho más despejado visualmente, sin tantos edificios, sin tanto ruido visual arquitectónico. Entonces, debe haber sido mucho más fuerte, los animales deben haber estado mucho más presentes. Cerro San Cristóbal, Bueno, en el Cerro San Cristóbal tú también nos contaba, Rodrigo, que hay un mirador que se llama el Mirador Pablo Neruda, si no me equivoco, que mira el Cerro del Plomo, que también eso es muy bonito, desde un cerro isla mirar el Cerro del Plomo con esa vista espectacular. Me gusta mucho más hablar de parque metropolitano, porque los santiaguinos en general tendemos a
usar Cerro San Cristóbal como sinónimo de parque metropolitano, y resulta que el parque metropolitano tiene 6 cerros. Exacto. Y Eso el San también Cristóbal es uno de Una ellos. idea, sí. El parque metropolitano mide 737 hectáreas, es el cuarto parque urbano más grande del mundo, es mucho más grande que Central Park. El otro día me tocó conocer por primera vez en mi vida, entrar por el acceso Zapadores al parque metropolitano, que es un acceso que se construyó hace no más de 3 o 4 años, que está al lado del Salto con Vespucio, o sea, por Recoleta, y la dimensión de la ciudad que tú empiezas a ver caminando desde el acceso Zapadores, por el paseo metropolitano, que es este paseo que se está construyendo en el parque para poder caminar de alguna manera en plano a través de todo el parque, es realmente impresionante. Y bueno, por ese mismo camino, tú puedes llegar muy cerca de donde está el cerro, donde está la piscina Antilén, que es otro de los muchos cerros ciertos que tiene el parque metropolitano, y ahí está el anfiteatro Pablo Neruda. Ese anfiteatro fue construido al mismo tiempo con 2 miradores, uno que se llama Mirador Atardecer y otro que se llama Mirador Cerro El Plomo. Estas 3 obras, digamos, son de Carlos Marner, que acaba de fallecer, que es, yo diría, probablemente quizás nuestro arquitecto del paisaje más importante de la historia moderna de Chile. Erwin después podrá corroborarlo o no, pero por lo menos para mí, Carlos Marner, solamente con las piscinas Tupahue y Antilén en el Cerro Chacarillas, ese es el nombre, ya se ganó el cielo. Bueno, él, y su hermana. y con su hermana María Marner, ¿cierto? Que hizo ese mural maravilloso en la piscina Tupahue, tal cual. Y con Juan O'Gorman, el muralista mexicano. Pero este anfiteatro, que fue hecho hace menos de 10 años, con Humberto Elias, que hoy día es el presidente del Colegio de Arquitectos y que probablemente es uno de los arquitectos que más labor de difusión de la arquitectura ha hecho, que más ha escrito sobre arquitectura, más 2 arquitectos jóvenes, Sebastián Lambiasi y Tomás Vestenen, hicieron este mirador El Plomo, que tiene una roca escultórica y que al medio deja un espacio donde justo está el plomo. La conexión que uno siente desde ese mirador, que está al lado de Santiago, no es que uno tenga que viajar hasta, no sé. Mismo, claro. Yo no lo conozco, es impresionante que uno no lo conozca teniendo eso al lado, tenemos que ir a visitarlo. Y te doy la buena noticia que ya hace una semana o 2 ya se puede ir, porque antes el acceso era más limitado, pero hace unos 10 días se abrió el acceso al anfiteatro Pablo Neruda y por lo tanto a los 2 miradores, así que se puede ir y se puede ir de lunes a domingo. Incluso la buena noticia es que, bueno, ya en la próxima semana, en la semana hasta los ciclistas pueden empezar a subir. Pero hoy día, mañana, digamos, la gente después de que nos vea puede perfectamente caminar y al lado de la entrada de la piscina Antilén, a pocos metros, está la entrada al anfiteatro Pablo Neruda. Y al ladito del anfiteatro van a ver 2 miradores, un atardecer, uno de Cerro El Plomo, y además hay toda una explicación ahí de la geografía y de lo que se ve en la cordillera. Es maravilloso, es sagrado, son momentos de epifanía que uno puede tener en esta ciudad. No, y ahora en primavera también, ya, de ver en la casa, todos a ir a ver el mirador, porque de verdad que uno de repente le va pasando y no conoce lo que tiene al lado. lado. No conoce lo que tiene al lado, y es vergonzoso, la verdad. Bueno, Rodrigo, y para salir de Santiago, ¿qué otros hitos como que tenga que ver con este patrimonio geográfico y también que tenga relación con el arte en el espacio público? Donde uno puede también al aire libre ir a ver arte, convivir con esculturas. Entonces, que nos cuente otros hitos. Hay tanto en Chile, pero miren, uno de los lugares que me ha impresionado, he estado 2 veces, una fui con mi familia y ya quedé con la boca abierta, y la segunda vez me acompañó Alberto Larraín, que es el que dirige Procultura, es psiquiatra, es un tipo chorísimo, y ama Lota. De hecho, está haciendo un trabajo muy importante con la Fundación Procultura. Erwin se ríe porque todo lo que yo digo lo sabe, pero así hace, y multiplicado por 3, pero se tiene que aguantar para que el invitado pueda hablar. Alberto era un enamorado de Lota. Hicimos un Hay que ir, este espacio que hay en el noticiero de Canal 13 en Lota, y ver Lota con Alberto Larraín, bueno, lo vi 3 veces lo que pude ver la primera vez, pero solamente el Parque Isidora Cousiño, que se llegara a llamar Isidora Goyenechea, pero bueno, en homenaje al marido, que es el que se puso ahí con el marido, con la plata, Parque Isidora Cousiño. Ese parque, con vista al Golfo de Arauco, con unas especies de árboles tan increíbles como las que tiene la Quinta Normal, especies exóticas, con su jardín de invierno, con su estación meteorológica, con un faro, con muchas esculturas maravillosas traídas de Europa. Ese parque, cuando uno va, dice, pero ¿cómo yo no vine antes? Es uno de los parques, quizás el parque más lindo que hay en Chile. No sé, yo creo que compite con la Quinta Normal.
Pero el Parque Isidora Cousiño en Lota, si se lo sumamos a la visita al Chiflón del Diablo, que es bajar a la mina, ¿no es cierto? Si le sumamos conocer el mercado de Lota, que es un mercado que es el único que abre los 365 días del año, y toda la historia que tiene esa ciudad, Lota es una joya patrimonial que está todavía escondida, que todavía es bastante desconocida cuando está a 40 minutos de Concepción. Un dato, en febrero, si uno va a un hotel en Concepción en las vacaciones, te puede una noche salir 30.000 pesos para estar toda la familia en un hotel de buena calidad porque no va nadie. Entonces tú vas a Concepción, te quedas en Concepción, que es una ciudad extraordinaria, llena de patrimonio también, pero Lota te queda de paseo por el día, entonces puedes ir 2 días seguidos. Les recomiendo Lota porque es un ejemplo de patrimonio de nivel mundial en un pueblo chiquitito, con una vista además maravillosa porque está construido en la altura y que es parte de nuestra historia minera y que es sorprendente. Hay que ponerse ya. Hay que ir a Lota. Hay que ir a otro lugar. Yo a Lota he ido y he estado en esa mina, he recorrido esa mina que pasa por debajo del mar, o sea, es alucinante, uno no lo puede creer. ¿Y en el parque estuviste, Olivia? En el parque no estuve, no. Oh, es que no vaya a poder creer lo que es ese parque. Erwin, te apuesto que conoce el parque. Yo he visto fotos Sí, y las hice encontré impactantes. Yo Mi también. proceso de titulación como arquitecto fue con Lota, así que pude trabajar en una investigación Fondes. Y los invito también a conocer su arquitectura. Los pabellones mineros son muy, muy interesantes. Y así también cómo la se gota va de leche. Claro, la gota de leche, exactamente. El teatro. ¡Qué maravilla! O sea, la gota de leche tiene que ver con un programa del gobierno de alimentación que se hizo, no sé si en la época de Pedro Aguirre Cerda, y la arquitectura de estos lugares es de un nivel, es una arquitectura probablemente que recuerda más, no sé si lo neoclásico, pero más de tipo antigua, preciosa, elegantísima, pero te das cuenta como la calidad de ciertas instituciones públicas de 70, 80 años atrás. Es parte de muchas de las bellezas arquitectónicas, como dice Erwin, que uno puede encontrar en Lota. Lo que pasa es que Lota fue muy rico. Si ahí estaba la plata de Chile, lo que pasa es que el carbón después murió. Entonces es una ciudad que tiene esa característica, ¿no? Como Valparaíso un poco, de haber sido muy rica, de haber atraído capitales de todo el país y del mundo, y después de haber quedado en la ruina. Entonces ese contraste también la hace, obviamente, triste, pero también interesante, digamos. Es muy interesante ver, entonces, que tenemos Chile con un paisaje, bueno, es un país largo, con un paisaje muy contrastado entre el norte y el sur, entre la cordillera y el mar, telúrico, volcánico, tsunámico, con tsunami, y también con estos valles que son fértiles, estos lugares, espacios que son muy áridos. Entonces, ¿cómo habita ese espacio las personas? O sea, cómo se hace pueblo, cuando estábamos viendo los acuarelas de Nemesio, veíamos también de repente unos paisajes gigantescos, como unas cordilleras, pero así majestuosas, y con unas casitas chiquititas, que él escribió, lo llamó pueblos mineros. Entonces, también, ¿cómo habita estas cordilleras, estas montañas, unas casitas chiquititas? ¿Cómo en estos valles de repente estamos como, bueno, con la tecnología, con estos edificios, pero también en otros valles hay plantaciones? Entonces, ¿cómo se ordena, cómo el ser humano ordena la naturaleza? Entonces, este contraste entre lo lineal de la arquitectura, lo frío también, versus lo orgánico de nuestra naturaleza en todos sus sentidos, en todo su esplendor y toda su fauna también. Entonces es muy interesante ver eso y bueno, es lo que veíamos también en la reunión en la fundación, que Nemesio, siendo chileno, como tú hablabas de todos estos poetas y pintores, músicos, donde la naturaleza de nuestro país es tan fuerte, el ser chileno es tan fuerte, porque en realidad vivimos en un lugar impresionante. Lo que pasa es que cuando siempre uno vivió en un lugar y no tiene contraste, nunca salió, cree que todos los países son así. Y no, hay lugares donde no se ve nunca, no hay tope. Aquí o sea, Buenos Aires, tú vas y te pierdes inmediatamente porque no hay nada, no hay cordillera. Nada. En Mendoza es distinto, se parece un poco más a Santiago, pero Buenos Aires es como una ciudad donde no tenemos esos referentes geográficos que tenemos en Santiago y en Chile, en general. Bonito. ¿Sabes también? Que
quiero citar muy cortito de nuevo a Miguel Laborde, porque él en algún momento dice que le tocó hacer un cruce de la cordillera, en algún momento de su vida, muy lindo, a caballo creo, y toda esta parte, esta cosa como durísima, desafiante, compleja que tiene nuestra cordillera, en el momento en que cruza Argentina, se da cuenta que la cordillera en Argentina es como súper, de alguna manera, cariñosa, fácil, mucho menos abrupta, y que por lo tanto, en general, los argentinos que viven cerca de la cordillera tienen un vínculo mucho más cercano, desde chicos, desde el colegio, acceden a la cordillera, porque la geografía en Argentina, por el lado cordillerano, es muy distinta que por el lado chileno. A nosotros nos tocó la cordillera más ruda, más desafiante, pero al mismo tiempo nos tocó este regalo del cielo, una ciudad, en el caso de Santiago, de 7 millones de habitantes, con 10 comunas solamente de la parte urbana que limitan con la precordillera, un cerro al plomo que podemos ver desde la Plaza de Armas, todos estos cerros e islas, toda esta precordillera maravillosa, donde estamos empezando además a ver iconos arquitectónicos, como por ejemplo el Templo Bajay, en la precordillera de Peñalolén. No sé, yo encuentro que a mí la geografía me enamora cada día más de Santiago. Pero es una relación difícil. Claro, como chilenos nos hace ser como tal vez más resilientes a todos estos cambios de la naturaleza, que son fuertes. Somos un país que tenemos, bueno, Valparaíso, aluviones, porque nos construimos, vamos construyendo por los bordes de los cerros. Sin ninguna planificación y llegan los incendios. Claro, o una tremenda lluvia o de hielo enorme, y el deshielo nos afecta directamente y su buen aluvión y sale todos los años unos aluviones donde vuelan las casas, donde hay o sea, somos bastante resilientes y nos volvemos a construir. Y claro, tenemos esta doble mirada de Santiago, por ejemplo, que es cemento y es cuadrado, y nosotros caminamos como hormiguitas dirigidas, y uno ve el paisaje donde está la naturaleza en pleno esplendor aquí al lado. Oye, y el caso que Erwin conoce mejor que todos nosotros de Chillán, o sea, esa es una ciudad que se tuvo que hacer de nuevo, eso sí que es resiliencia, producto del terremoto del 39, y esa oportunidad también hizo que Chillán tenga una cantidad de experimentación maravillosa de arquitectura moderna, tenga la catedral para mí más espectacular que hay en Chile, tenga esta donación, esta entrega que hicieron los mexicanos, ¿cierto?, de la Escuela de México, donde te encuentras con un mural de Siqueiros, uno de los 3 artistas más importantes del muralismo del mundo, que pintó un mural, y yo te aseguro que hay un 95% de los chilenos que nunca ha visto ese mural de Siqueiros, más el mural de Javier Guerrero que está en ese mismo colegio, y te encuentras con el Museo de la Marta Colvin que está ahí, y te encuentras con el Museo de Gonzalo Rojas. La gente que cree que Chillán es longaniza, es que es mucho en más general que está esa cosa como de Chillán, longaniza, ñublense. Chillán es una ciudad, además de una ciudad de 15 minutos, que es este concepto que se está usando hoy día, donde todo está bastante cerca, de alta calidad, calidad de vida, una plaza de armas maravillosa con unos árboles centenarios, está lleno de arquitectura, de escultura, de muralismo, brota la cultura en Chillán. De hecho, puedes comer la longaniza en un edificio moderno, como el mercado municipal. O sea, no hay para qué sacar a la longaniza del recorrido. Claro. Tienes toda la razón, lo podemos incluir perfectamente. Lo podemos incluir, sí. El edificio Copelec. Al lado del mercado, por la misma calle Maipón, sí, a 3 cuadras del lugar o del centro rural de la región de Ñuble, donde todo converge, está ese edificio emblema de lo moderno. Y es muy raro entonces, porque caminas 3 cuadras y llegas a un contexto donde antiguamente llegaban las micros de las comunas de Ñuble con sus productos, este edificio súper moderno y que representa una vanguardia mundial. Es tal cual. Ese edificio. Otro buen lugar para ir en el verano. Chillán, vaya a conocerlo. Nosotros tuvimos la suerte de conocer Chillán con Erwin, nos mostró él su propia ciudad, así que conocemos todos los hitos que están mencionando. Sí. Bueno, Rodrigo, ha sido un placer tenerte aquí, nos has enseñado muchísimo, quedamos con tareas pendientes, nosotras también, de ir a conocer aquí al ladito al Parque Metropolitano, el Mirador. Y bueno, vamos a pasar a la última parte del programa, que es con los niños, que es muy importante, porque además han dibujado varios de los hitos que tú también has mencionado, como la catedral, por ejemplo, en Chillán.
Qué lindo. Estamos Sí. muy agradecidas de tu presencia. No, yo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor gigantesco Gracias. haber sido parte de este programa. He admirado a Nemesio hace muchos años. Les tengo un cariño a ustedes como herederas de ese legado y que lo están difundiendo, haciendo esa labor tan importante. Así que de verdad, gracias Ervin, gracias Guillermina, gracias Olivia, gracias Nemesio, gracias por esta oportunidad. Sí, oye, y quiero agradecerte también porque de todo lo que has hablado y con toda la energía que has hablado y cómo nos has hecho ver Santiago y Chile y dándonos lugares específicos donde ir, los chilenos tenemos que creernos más lo que tenemos y donde vivimos, ¿no? Siempre nosotros somos, no, mira, sí, no, tenemos todo lo que acabas de decir, que es impresionante, es bien impresionante, así que creámonos, chilenos, creámonos como un país increíble, porque realmente... Lo somos. Sí, lo somos, tenemos que conocer más. Muchas gracias. Bueno, Gracias. hay que ir a Chile. Eso, hay que ir a Chile. Visitemos Chile. Un abrazo, Rodrigo. Vacaciones abrazo. en Chile. Chao. Chao. Chao, gracias. Bueno, ahora llegamos a la última parte del programa, el llamado recreo. Niños, Recreo. aparézcanse porque ahora viene la parte de los niños, así que por favor, atentos. Tenemos una súper invitada. Bueno, para esta parte del programa nos va a invitar Patricia Aguilera, la voy a presentar. Ella es diseñadora e ilustradora, es co-creadora del estudio de diseños Agicolor, cofundadora de Plop Galería, que es un espacio para la difusión de la ilustración. Además, trabaja en las revistas Brígida y Mochila, una es una cómic hecha por mujeres, y Mochila es una revista ilustrada para niños y niñas. Y las temáticas favoritas en las que más trabaja Patricia es en cultura y en patrimonio. Así que tenemos ahora en pantalla a Patricia Aguilera. Hola Pati, ¿cómo estás? Hola. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Muy contenta por estar acá. Qué bueno. Quiero comentarles que este concurso ha sido realmente un éxito. Sí. Nos mandaron desde todas partes de Chile, niñas y niños de todos los rangos etarios, unos dibujos increíbles. Ahí Patricia les va a comentar uno a uno todos estos dibujos, pero les queremos contar un poco cómo vamos a hacer esta parte del sorteo. Patricia eligió de cada categoría, que la primera de 5 a 8 y la segunda de 9 a 12. Hay que decir que fue un total de 150 dibujos. Fue una tarea ardua. Una mañana completa de selección. Con mucho cuidado, Patricia estuvo muy atenta a cada uno de los dibujos, fue muy difícil. Fue muy difícil. Muy difícil. Y de cada categoría se preseleccionaron 10 dibujos, de los cuales 5 entran, son los más destacados, ahí Patricia les va a comentar, y entran al sorteo. Claro. Así que te dejamos, Patricia, la palabra. Muchas gracias de verdad por esta invitación. Yo estoy súper contenta por la convocatoria que tuvo este concurso. Como ustedes decían, recibimos 150 dibujos, maravilloso. Fue una mañana bien trabajada la que tuvimos haciendo la selección. Nos reímos harto, estuvo bien divertido. Y la verdad, estoy súper sorprendida. Tuvimos dibujos maravillosos, muy lindos, de todos los lugares de Chile, así que fue muy, muy complejo, como todo concurso, hacer esta selección. Como bien decían ustedes, hicimos la selección de 10 dibujos por categoría, y yo hice una nueva selección de 5 dibujos por categoría, que la verdad también estuvo muy, muy difícil. Entonces, empezamos y les mostramos los dibujitos que seleccioné. Sí, veamos los Ya, dibujos. perfecto. Buenísimo. Bueno, partimos entonces. Este es de Victoria López Muñoz. Ella tiene 5 años y es de la comuna de Santiago. Bueno, este es uno de los dibujos de los niños más chiquititos que no llegaron, 5 años, como decía, donde se nota claramente ese trazo libre que tienen los niños, que a mí me encanta. Aquí podemos ver que Victoria dibujó una ciudad llena de edificios, que representa una parte de Ñuñoa, pero lo más interesante que tiene este dibujo que me atrapa
son estos personajes en la ventana. O sea, solo con estos detalles de estos personajes, este dibujo ya puede contar una historia, ir más allá y que cada persona que lo ve se puede imaginar distintas conversaciones, qué está pasando con estas personas que están en las ventanas, y eso es lo importante, ¿no? Que el dibujo pueda contar un relato. Por eso fue uno de mis seleccionados. Perfecto, seguimos entonces. Este dibujo es de Lucas Farías Martínez, él tiene 6 años y es les digo enseguida, de la estación San Rafael. Ay, genial. Este dibujo de Lucas, lo que primero me llamó la atención fue este detalle que tiene en las piedras de la línea del tren. Me sorprende porque muchas veces los niños solucionan este tipo de cosas con borrones o a la rápida, pero aquí hay una paciencia. Me puedo imaginar a Lucas haciendo esto con tanta delicadeza. Lo otro bonito que tiene esto son los grafitis en la muralla, o sea, todas estas pequeñas informaciones que nos va entregando en el dibujo hacen que el relato sea más entretenido. La perspectiva de ese es bonito también, que da vuelta a la esquina, ¿no? Tiene una puerta. Claro, es tan lindo cuando los niños dibujan las perspectivas de las casas. Primero tenemos esta casa que está como o en la estación del tren que está de frente, pero sigue la idea de la calle, entonces la casa que viene a continuación está totalmente tumbada hacia el lado y que es precioso. Tiene una puerta, claro. Precioso. Ya. Bueno, el siguiente es de Amanda Palma. Ella tiene 7 años y es de Santiago, San Miguel. Claro, en este dibujo a mí me encanta cómo ella representó, me imagino, el centro de lo que para ella es lo más importante, que es la plaza. Su ciudad, su barrio, está rodeando esta plaza, que claro, debe ser lo más entretenido para ella, ¿no? Donde está lleno de juegos y detalles, por ejemplo, que vemos arriba. Si ven el negocio que comentábamos, el letrero del pollo, no, esto es genial. Esto es lo que le da la vida a los dibujos, me encanta. El siguiente es de Elisa Catalán. Ella tiene 7 años y es también de Santiago. Ya. Este dibujito tiene dos cosas atractivas que me llaman mucho la atención, que una es cómo involucró el texto con el dibujo, que muchas veces nos olvidamos que dibujar letras es parte del proceso de un dibujo. O sea, hay mucha gente a veces dice que no dibuja nada, pero diariamente uno dibuja letras, dibuja símbolos. Entonces, para mí, que yo trabajo mucho, hago esto de involucrar las letras con el dibujo, me llama mucho la atención. Y lo otro es el colorido. Aquí las montañas, este color morado, intenso, que las hacen ser protagonistas claramente de la ciudad de Santiago. Muy lindo el dibujo. Y esos árboles me encantan. Pasamos al siguiente, Luciano Jerez Bascuñán. Él tiene 7 años y es de Santiago. Este dibujo es uno de mis favoritos, y ahí eso, bueno, quizás muchos de los dibujos que seleccionamos tienen cosas muy personales, ¿no? Que esas son las atribuciones que me puedo tomar como jurada. Pero este en especial me encanta el colorido, la paleta de color es muy jugada, los tonos rosados con el verde, creo que hace muy atractivo el dibujo. Y después viéndolo en detalle, que tiene por ejemplo este gran letrero de Claro, que debe ser algo muy significativo en esta parte de la ciudad. Y por ejemplo está este árbol, la casa del árbol por un lado, hay este que tiene una escalerita.
todo eso que les insisto que es tan importante para que un dibujo pueda contar una historia y tener un relato. Y da la impresión que él marcó el recorrido de su casa a una especie de plaza, que sería ese centro verde que está Sí. en la parte... Muy bonito eso. Y el árbol al lado de su casa también es muy importante porque tiene unas buenas raíces, es un Sí. árbol firme. Comparado con los otros. ¿Viste? Eso es lo divertido, que cada uno puede ir buscando el detalle que lo va sorprendiendo y lo vamos interpretando con nuestras experiencias. También tiene que ver las experiencias de la persona que está mirando cómo vamos interpretando toda esta narración. Bien, pasamos al siguiente entonces. Este dibujo es de Salvador Jarpa. Él tiene 7 años y es de Castro, Chiloé. Me encanta este personaje que está ahí pescando, como la posición. Insisto, los niños tienen esta libertad de poder expresarse tan linda que ojalá no la perdieran. Este dibujo es una clara postal de Chiloé, todos podemos identificarlo inmediatamente y tiene un colorido muy atractivo también, representando a su ciudad. También otra cosa que nos llamaba la atención, que comentábamos muy lindo, era las montañas, ¿no? Cómo terminan con ese verde arriba, muy creativo, me gusta mucho también este dibujo. Pasamos al siguiente entonces. ¿Y viene a decir algo? Pareciera que acaba de llover en ese dibujo. Está muy brillante. Cómo soluciona y sintetiza también los palafitos ahí, es muy bonito. Pareciera que los palafitos tienen rostros, ¿no? Sí. Claro, mira, y también los veo. Creo que ustedes lo dicen, por ejemplo, esta casa morada del lado derecho, las ventanas pueden ser sus ojos, la ventana que sigue al medio de la nariz, y al lado, que es una especie de la terraza, claramente parece una sonrisa. Este es de Amatista Sánchez. Ella tiene 8 años y es del Parque Quinta Normal. Amatista. Este dibujo de Amatista impresiona por la calidad de los detalles con que dibujó el museo. O sea, claramente es una construcción para ella, imponente, maravillosa. No sé, a mí me sorprende demasiado cómo logran los niños capturar la esencia de estos dibujos. Bueno, y luego acompañado este dibujo también con distintas actividades en el parque o lo que se suele hacer alrededor del museo, todo esto que le va dando la vida a esta historia. También me llama mucho la atención el detalle de los adoquines, la entrada del museo. No sé, me encanta, podríamos estar mirando cada detalle por mucho rato y eso es lo entretenido de los dibujos. Sí, creo que ahí había una persona que estaba dando agua a su perrito, por ejemplo, atrás. Eso después de mirarlo nos dimos cuenta la otra vez. Bueno, y esa ballena al centro está espectacular. Sí. Y los Oye, seis, los globitos. y esa ballena que se llama Greta, que es muy importante en el museo. Exacto. La sacó hacia el Sacó parque. los tesoros del museo al espacio público. Exactamente. O sea, dan ganas de ir al museo. Sí. Deberíamos darle la idea a la directora del museo para que saque la ballena al parque. Oye, y eso también es interesante, que uno puede fantasear con estas cosas en los dibujos. O sea, si no se puede mostrar con la fachada lo que está adentro, bueno, lo saco y lo pongo, lo combino con todos los otros elementos. Entonces, es muy atractivo. Invitamos a todos los niños y niñas que visiten el Museo de Historia Natural del Parque Quinta Normal. Seguimos entonces. Este dibujo es de Antonella San Martín. Ella tiene 8 años y es de Coelemu. Coelemu.
Oye, este dibujo en especial también me llama la atención porque cómo lo resolvió, ¿no? Aquí ya tenemos una perspectiva diferente, más bien es una especie de plano, que también es válido, ¿no? No solo podemos representar las ciudades como paisajes, sino también interpretarlos de este tipo como planos más infográficos. Y por eso fue que me gustó este dibujo. Muy lindo. La palmera también es bonito el ángulo en que está la palmera. Como uno está en diagonal y el otro está planito, las casas de la iglesia. Además que el trabajo de entender un espacio cenitalmente es como un trabajo de abstracción bien importante. Sí. Antonella seguramente va a ser urbanista cuando grande. Sí. Seguimos entonces. Este dibujo es de Ivette Pichumán, de Monsalves. Ella tiene 8 años y es de Cañete. Ya, debo confesar que sí, este es uno de mis favoritos, la verdad. Se acerca mucho, porque se acerca mucho al trabajo que yo hago. También este lo seleccionamos porque es otra manera de representar la ciudad. Este es claramente mucho más infográfico. Aquí juega con las letras, con información entregada por texto y además combinado con símbolos. Como ustedes pueden ver, en una parte está el escudo de Cañete, hay varios símbolos de la cultura mapuche, y logra tan bien conectar todos estos símbolos con los dibujos de las casas, que me parece muy atractivo. Además, el dibujo plantea todas las estaciones del año, o sea, de verdad entrega mucha información en tan poco espacio. Sí, debe ser una niña muy curiosa, que está muy informada, además de todos los tesoros del lugar donde habita. Y ese sol, chascón. Está increíble, está el tiempo metido aquí. Sí. Son realmente una joya todos estos dibujos. Sí. Y este dibujo funcionaría súper bien, como yo les decía, en un afiche para hablar sobre el patrimonio de Cañete. Le mandamos la idea entonces al alcalde de Cañete. A ver si. Bueno, y el otro al Museo de Historia Natural también. Sí. ¿Sí? Yo puedo hacer esa gestión con el Museo Nacional de Historia Natural. Porque son consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que nos conocemos. Le voy a dar la idea de... Hay que Seguimos darle entonces. Seguimos. Este dibujo es de Valentina Fernández Quesada. Ella tiene 8 años y es de Collipulli. Y presenta el viaducto del Mayeco. Ay, Valentina. ¿Sí? Valentina, sí. Valentina. Oye, este dibujo de Valentina también nos sorprendió mucho porque claramente ella nos sitúa en su ciudad, mostrándonos que, como estábamos acostumbrados nosotros a ver en Santiago la cordillera imponente, claramente para ella su cordillera es este viaducto. Nos muestra que es algo muy principal de su ciudad y además la dibuja con tal detalle que incluso la hace ver decorativa y que arma un entorno bonito con las casas y atrás el viaducto. Por eso la seleccionamos. Sí. Genial. Pasamos entonces. Y ahí estamos con los dibujos de la primera categoría del concurso. Y ahora vamos a conocer los dibujos seleccionados de la segunda categoría. Primero, Patricia, de lo que acabamos de ver, ya que los tenemos más frescos en la cabeza, ¿cuáles son los 5 que entran al sorteo? Entran al sorteo, que tú seleccionaste como finalistas. Eso. Ya, pero se me cayó el cuaderno con los nombres de los finalistas. Bueno, entonces, los 5 seleccionados. Tenemos el dibujo de Victoria,
Victoria de 5 años. A Luciano, que dibujó Pedro Aguirre Cerda, Luciano de 7 años, que dibujó Santiago. Antonella de 8 años, que dibujó Coelemu. A Ivette, también de 8 años, la que hizo el dibujito de Cañete. Y por último, a Valentina, que también tiene 8 años y ella hizo el dibujo de Mayeco. Esos fueron mis favoritos. Son los seleccionados. Van a ir, Después vamos a hacer el sorteo para vamos a ir conocer a hacer sorteo, pero para que estén atentos que ya les va a tocar. Exacto, entonces vamos con la siguiente categoría. Este dibujo es de Bruno Olivos. Él tiene 9 años y es de la comuna de Padre Las Casas. Qué lindo este dibujo, me encanta el colorido. Es muy atractivo el uso de color. Aquí también tenemos una especie como de mapa infográfico, muy iconográfico en realidad los dibujos. También tiene mucha historia, mucho que mirar y poder inventar, ¿no? O sea, como inventarse historias a través de este dibujo, hacer un recorrido a través de él, no sé, con todos estos letreros para ir al cine, tiene este paseo al kiosco, me encanta porque uno puede hacer un recorrido por la ciudad de esta manera. Y además también me gustaría destacar en este dibujo que usó pequeños elementos, por ejemplo, al lado derecho ustedes pueden ver pequeños elementos tipo collage que él puso sobre su dibujo y armó, los intervino y armó este resultado final. Por ejemplo, al lado derecho están estas manos que se nota claramente que están recortadas, o el corazón aquí en el centro. Entonces, combinó técnica y que hace atractivo todo esto. Precioso. Hizo su propio City Tour. Sí. Sí. Oye, Bueno. pasamos al siguiente. Este es de Felipe Segura Pastén. Él tiene 9 años y les digo enseguida, su dibujo se trata de alfalfares. Sí, de la casona de Alfalfares. Esto está ubicado en La Serena. Este dibujo también es uno de mis favoritos, especialmente porque, claro, acá ustedes pueden ver que se retrató una construcción patrimonial muy importante, pero no es solo eso. Aquí hay un detalle que cambia toda la historia. Esta malla que ustedes pueden ver dibujada sobre la casona de color café es clave en este dibujo. O sea, solo al tener esta malla, este dibujo nos puede contar la historia de una persona que está desde su ventana mirando esta espectacular fachada de la casona. A mí me da cuenta también de que la malla incluso quizá hasta la podría haber cortado a propósito. Si se fijan, hay un espacio más grande en la malla como para poder tener una mejor visión hacia la casona. Entonces, me encanta eso de poder imaginarme que quizás la cortaron a propósito o con el paso del tiempo. No sé, hay mucho que para poder imaginarse a través de eso, de algo tan simple. Sí, mucha información en esa malla. Sí, y se hace a través de su invisibilidad, se hace muy presente la persona que está dibujando eso, que está mirando eso todos los días desde su casa. Es precioso este dibujo. Felicitaciones. Ahí está la descripción. Es contexto también este dibujo. Bueno, pasamos al siguiente. Es de Fabiana Iturrieta Román, 10 años. Y ella dibujó un trole. El trolebús. Claro, al dibujar este trole también nos sitúa inmediatamente ¿dónde? Valparaíso. Y esto también ha sido entretenido del concurso, que muchos dibujaron quizá ampliamente su ciudad, otros dibujaron detalles de su ciudad,
Y aquí en particular hay una anécdota sobre la ciudad. El título de este dibujo lo dice, que son estas personas que están en el lado derecho, que se les pasó el trole, que no les paró en realidad. No les paró, y son historias anecdóticas que son parte de nuestra ciudad. Por eso me pareció llamativo incluirla en nuestra selección. El título era como la joven que dejó el trole, una cosa así. No le paró. Sí. Los títulos son importantes también. Pueden dar información. Pasamos al siguiente. Sam. Este dibujo es de Josefa Emilia Riquelme. Ella tiene 10 años y ella dibujó la Villa Liucura. La villa, ubicada en Mayeco, tengo entendido, ¿cierto? Sí, En el región de la paso Araucanía. fronterizo. Claro, de la región de la Araucanía. Claro, este dibujo a mí me encanta por dos cosas. El colorido. El colorido me fascina, como la mezcla de los tonos verdes con ese rojo y el amarillo bien fuerte, y la manera en que pintó. Me encanta que hay algo de desorden, pero orden en este verde del pasto. Me encanta también cuando los niños completan con color todos los dibujos, que a veces da mucho miedo, siempre se deja mucho blanco, pero aquí está todo muy colorido, y eso es lo que rescato del dibujo. Bueno, y además que al tener tanto detalle, aquí pueden salir muchas historias. Tenemos a los vecinos todos agrupados por un lado, hay unos animalitos ahí pastando por otro lado, tenemos la iglesia, los caminos que hacen el recorrido. Muy lindo este dibujo. Muy bien, y la cantidad de trabajo que implica hacer un dibujo así. Son realmente dibujos hechos con mucho cariño y con mucha dedicación. Claro. Y pasemos al siguiente. Este dibujo es de Agustina Meneses Suazo. Ella tiene 11 años y es la Catedral de Chillán. A mí este dibujo de verdad me sorprende tanto la técnica. Creo que eso es lo más fuerte que tiene, lo más potente. Incluso parece un dibujo de un artista consagrado, podríamos decir. Estos manchones que no son tan definidos ni nada, hacen de alguna manera que igual podamos distinguir lo que está tratando de interpretar. También se pueden ver otros manchones más abajo que claramente son figuras de las personas que están alrededor de la iglesia. Entonces, aquí la técnica es lo más impactante. Muy impactante. Y cómo aparece esa luz en la parte de la entrada de la catedral, en contraste con la sombra de la curva, la cruz insinuada. No, realmente la técnica de este dibujo es muy colorido, porque no es, colorido. Es un gris azuloso, verdoso. Hay mucho color dentro de estos tonos de colores oscuros. La síntesis, Sí. 3 líneas y forma la catedral espectacular. La cruz no, genial. Oye, yo quiero aclarar, como chillanejo, que no participé como jurado de este concurso. Ah, sí. Así que voy a aprovechar de nombrarle a quiénes fueron los jurados de este importantísimo. Estuvo, bueno, Pati Aguilera, Guillermina Antunes, y por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, Eduardo Alvarado, del área de Educación e Difusión, nuestro profesor. Bueno, seguimos entonces con los dibujos. Este dibujo es de Daniel Muñoz, él tiene 11 años, y es el Puente Ñuble. El Puente Ñuble de San Nicolás. El río Guiguillín cruza por ahí. Oye, tengo un personaje atrás mío también. ¡Ah, mira! Importante Sí, para pues, la selección. Oye, este dibujo me gustó tanto porque
de alguna manera, cuando hablamos de ciudad, siempre pensamos en edificios inmediatamente, en casas, en construcciones, pero cuando vemos este dibujo nos recuerda que todavía hay muchas partes en donde la naturaleza es la protagonista. Me están soplando aquí, que ven un personaje ahí entre medio. Eso es lo que me gusta de este dibujo, de la naturaleza, cómo se convive el día a día con esta ciudad tan linda, sin los árboles de cemento, como a veces le decimos a los edificios en Santiago. Me encanta, y además también algo para rescatar, la técnica que creo que está muy bien manejada, el pastel. Genial. Pasamos Muy al siguiente entonces. Vamos. Este es de Lilian Torres Delgado, ella tiene 11 años y es la Alameda de Linares. La Alameda de Linares. Precioso, me encanta el colorido de este dibujo, las perspectivas, el recorrido que hace. Aquí claramente podemos ver hacer historias, la visita al museo, estacionarnos frente al museo, pasar a comer hasta mote con huesillo. Todo eso nos está relatando a través de este dibujo. Bueno, pasamos al siguiente. Este dibujo es de Nicole Carrillo Peraza. Ella tiene 11 años y es les digo enseguida, es de Nancagua. Mira, este dibujo lo seleccionamos por el colorido, la técnica que tiene. Si bien este es un dibujo más bien representa esta construcción patrimonial, ¿no? Que son cosas que le dan la identidad a una ciudad o a un pueblo, a un barrio. Pero no es solo el dibujo de este hito, sino que además hay un contexto donde agrega el camino, donde va agregando la vegetación que está al lado, que acompaña toda esta postal. Me encanta sobre todo también aquí la técnica de este dibujo, si no me equivoco me parece que es témpera, pero en especial lo que me gusta es la aplicación de los blancos, de los colores más claritos. Creo que logró un buen trabajo. Sí. Y mandar un saludo a Nancagua porque nos llegaron muchos dibujos de Nancagua que creemos que fue alguna iniciativa de alguna profesora o profesor, así que agradecidas. Genial. Seguimos entonces. Vamos con el dibujo de Isidora Rojas Miranda. Ella tiene 12 años y es de San Fernando. Este también es un dibujo que me impacta por su colorido y la técnica. La paleta de colores, para todo mi gusto, creo que están muy bien seleccionados los colores. Y lo que también me llama mucho la atención es la vista de este monumento. Me llama la atención porque no está dibujada desde la base, sino que da la sensación que, al igual que pasaba con otro dibujo, que es la vista desde la ventana o desde la casa de la persona que hizo este dibujo. Para mí claramente tiene que ver con eso, al no dibujar la base. Entonces también me habla de este sentimiento de estar mirando a través de una ventana, que lo hace más nostálgico. Y es muy bonito cómo relaciona la ciudad con el paisaje. Al levantarse la vista, permite ver el río, ver los cerros. Un horizonte. Y la nitidez del reloj, encuentro genial. El contraste con el resto de la pincelada. Sí, y no me pregunto de la hora, mira, son las 6 de la tarde. Eso, me preguntaba si a esa hora había hecho el dibujo o al momento de dibujar uno decide qué hora poner, también puede ser. También puede ser. Bueno, y ahí se nota también la realidad de toda esta etapa de encierro, porque hay muchos a través de la ventana. Sí. Y muchos Claro. paisajes sin gente, plazas, recuerdos de plazas sin niños. Eso también
ha sido interesante porque eso refleja el momento que estamos viviendo. Los dibujos dan cuenta de todo lo que está pasando, de un momento preciso, de una época. Por eso es importante dibujar. Seguro que sí. Bueno, y el último seleccionado, taratán, él es Coarrangui Calderón, tiene 12 años, y bueno, ustedes ya lo ven, él dibujó la Isla de Pascua. Claro, aquí nadie puede dudar de qué lugar se trata este dibujo. Pero aquí lo que me impresiona es que esta persona tiene muy claro lo que es importante en su ciudad. O sea, yo creo que he dibujado Moai, pero jamás se me habría ocurrido dibujar los Moai con estas rejas de protección. Entonces, este dibujo da cuenta que para ella es muy importante. O sea, bueno, ella lo dibujó, aquí dice la guardiana del patrimonio en el letrero, que sale ahí montando un caballo. Pero este dibujo nos puede transmitir lo que ellos saben. O sea, ellos tienen muy claro cómo proteger su patrimonio. Y me encanta que lo haya involucrado en el dibujo. Sí, y la proporción también, me encanta del tamaño de los moai con respecto a los árboles también chiquititos, los moai están más arriba también, y esa bajada al mar, es como una rampa. El sol arriba, el sol, cómo se mezclan los rayos con ese cielo celeste, maravilloso. No, y poder llegar a Rapa Nui, o sea, ya es un lujo para nosotras que nos hayan mandado de todas partes de Chile, así que estamos muy agradecidas. Muy sí. Bueno, pasamos al sorteo. Tiene que ahora decirnos cuáles son los seleccionados de esta segunda categoría y sorteo. Y vamos con el redoble de tambores. Ya, esta segunda categoría elegí a Felipe Segura, el Felipe de 9 años, que dibujó La Serena, a Fabiana, de 10 años, con el dibujito del trolebús, a la Josefa, de 10 años, que ella dibujó Mayeco. Después seleccioné a Daniel de 11 años, que él dibujó el río Digillín, de Ñuble. Y por último, el dibujo que acabamos de ver de Isla de Pascua, dibujado por Coa, de 12 años. Esos son los 5 seleccionados de esta categoría. Un aplauso. Entonces, ahora vamos a ir el momento del sorteo. por orden. Primero vamos a partir por los niños de la primera categoría que deben estar esperando. Aquí nosotros pusimos de los seleccionados. Los 5 seleccionados. De los 5 seleccionados que acá que nombró ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. De la primera categoría, de los niños de 5 a 8 años. Entonces, ¿quién yo revuelvo? Erwin. Tú tienes que decir stop. Perfecto. Y también puedo hacer el redoble de tambores. Son 2 premios por cada categoría. Ya. Stop. Oye, perdón, ¿y los premios los recuerdan? ¿Cuáles son? Sí, son un set de ilustración, de lápices y materiales para poder dibujar. Wow. Oye, qué Ya, aquí, ya. ¿Quién ganó? El primer premio es para Ivette Pichumán. ¡Bravo! ¡Ivette! Excelente. Hola, Patricia. Y stop. ¿Cómo dice stop o para? Para. ¡Stop! El segundo premio, la campanita, es para Antonella San Martín. ¡Bravo! ¡Bravo, Antonella! Nela. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Ahí está, para el notario público de nuestro programa. Señor notario, por favor, aquí tome nota.
Ahora Ya. vamos a la segunda categoría. Entonces estos son los premiados y aquí vamos a sacar esto. Vamos con la segunda categoría. Este ya. Segunda categoría, los niños entre 9 y 13 años. El señor notario. 1, 2, 3, 4 y 5. Genial. Entonces, Ya. Seguimos, Vamos de seguimos nuevo. volviendo. Ya. Erwin, la campana, ¿Listo? porque esto es la suerte. Toca la campana. Ya. Stop. No, pero deja que escuche esto. Ya, yo voy a abrir este, porque A ver, como ¿quién ganas. será? ¿Quién será? Josefa Riquelme. ¡Bravo, Josefa! bravo. ¡Bravo, Josefa! De mañana. Ya, y el último premio de la segunda categoría. Ya, Pati, tú puedes. Ya, Pati. Ya, dale, Ya. dale. Tú me dices. Se nos pegó, Pati. No las veo. Las están moviendo, no las veo. Estos padres más Pero bueno, Hay mucha energía. ya, stop. A ver, ¿quién ganó? Yes, chan, chan. Felipe Segura. ¡Bravo, Felipe! Yo pero pensaba. Tenemos los 4 ganadores. Tenemos los 4 ganadores. Diego puede Muy poner bueno. los de los niños ganadores y niñas en pantalla para que todos sepan cuáles ganaron. Sí. Y llegamos al final de nuestro programa. También Sí, contarles a todos los niños que participaron que como siempre los pondremos en nuestras redes para que se vean Todos los dibujos todos que los queden dibujos, publicados. los 150, porque realmente estamos muy agradecidos y muy felices y eran muy maravillosos. Así que necesitamos que todos los vean también, para que vean lo difícil que fue esta selección. Sí. Bueno, y Oye, yo les quiero contar lo que se viene para el próximo programa. Ya. El próximo programa de Ojo con el Arte, recuerden que siempre es el primer sábado del mes, el primer sábado de noviembre, va a estar dedicado al cine. Ay, qué entretenido. Así que todos los niños y niñas que tienen alma de cineasta, que les gusta grabar videos e inventar historias, ya les vamos a contar prontamente del concurso, pero vayan pensando esas ideas para poder materializar en un video. Estén atentas y atentos. Bueno, y queremos despedir a Sí. Patti, agradecerte la participación en este programa porque realmente hemos aprendido muchísimo contigo y yo creo que las niñas y niños se inspiraron mucho en la ilustración que generosamente pusimos en la difusión de este concurso, así que ha sido un éxito Sí. el concurso, tu participación y tus comentarios. Sí, realmente agradecidos y bueno, como dice Olivia, tu ilustración en la invitación hizo que llegaran tantos niños, por favor. Sí, muy agradecida. Inspiradora. Programa, sí. También estoy contenta, como les decía, 150 dibujos, o sea, wow. No, y Récord. también estoy Nunca hemos- Las fotos fueron más, pero Pero son dibujos muchísimas. es distinto. En las Sí, fotos dibujo más- es el número más grande que se conoce en la historia de los programas de YouTube. del nuevo juego en la. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Chao, nos vemos. El próximo programa con cine. Chao, chao. Eso, nos vemos. Chao, chao. un gusto. Y ojo con el arte. Con el Sí. Ojo con el arte no es solamente la pintura, es todo. Es la poesía, es la arquitectura, son los novelistas, es el teatro, el baile, es todo el arte. Un nuevo Ojo con el Arte. Encontrémonos el primer sábado de cada mes junto a la Fundación Nemesio Antunes para celebrar nuestro arte, cultura y patrimonio. Que se sume toda la familia. Nos vemos este sábado en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y ojo con el arte.